Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. 23 incendios forestales arden a esta hora en nuestro país. Los incendios se ubican en Huila, Tolima, Cauca y Cundinamarca. En el Huila fue declarada la calamidad pública. Las autoridades tratan de apagar las llamas con apoyo aéreo. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. 32 días consecutivos lleva el sistema Chingaza con tendencia descendente. La lluvia que se esperaba en los embalses, según los pronósticos, no cayó. Y este sábado se anunciarán las medidas que tomará el distrito para hacerle frente a la crítica situación en Bogotá. La alcaldía de la ciudad ya evalúa nuevas alternativas en caso de que las impredecibles condiciones climáticas lleven al extremo el abastecimiento de agua en la capital. Una de ellas es la búsqueda del líquido en el subsuelo. El acueducto está a la espera de respuestas de importantes compañías internacionales para empezar a explorar un nuevo mecanismo de abastecimiento de agua. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Estados Unidos certificó la estrategia antinarcóticos de Colombia. Con esta certificación presidencial, que es para el año fiscal 2025, Estados Unidos reconoce a Colombia como el principal aliado en la región en la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas. La certificación destaca la incautación de más de 841 toneladas métricas de cocaína en 2023, un aumento del 10% en comparación con el año anterior. Estados Unidos dice que este avance refleja el compromiso compartido por ambos países y la eficacia de las acciones bilaterales implementadas para combatir el narcotráfico. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Servicio secreto de Estados Unidos revela detalles del presunto atentado contra Donald Trump en Florida. La Fiscalía de Estados Unidos presenta cargos relacionados con armas contra el sospechoso del supuesto intento de magnicidio contra Trump. Donald Trump acusa a Joe Biden y Kamala Harris de provocar su segundo intento de asesinato. Alemania endurece el control en todas sus fronteras terrestres. En Estados Unidos se desarrolla una investigación exhaustiva sobre el intento de asesinato al candidato republicano y expresidente Donald Trump. La Fiscalía informó que el presunto atacante fue capturado por delitos relacionados con la tenencia de armas de fuego. El Servicio Secreto de los Estados Unidos está compartiendo más detalles sobre su investigación por el presunto intento de magnicidio contra Donald Trump en su club de golf en Florida. El sospechoso, llamado Ryan Wesley Roth, fue acusado de 2 cargos que incluyen la posesión de un arma de fuego mientras era un convicto y la posesión de un arma de fuego con un número de serie borrado. We're here to announce that Ryan Wesley Roth, 58 years old, of Hawaii, has been charged by a criminal complaint in the Southern District of Florida with firearms offenses related to an incident which occurred yesterday at Trump International Golf Course right here in West Palm Beach. Roth was charged federally with possession of a firearm by a convicted felon and possession and receipt of a firearm with an obliterated serial number. Las autoridades también revelaron que el sospechoso estuvo durante casi 12 horas al acecho para supuestamente intentar asesinar al expresidente. Sin embargo, según el servicio secreto, no alcanzó a disparar el arma que portaba. Asimismo, la entidad de seguridad afirmó que Trump cuenta con los altos niveles de protección. I've had a conversation with the former president. We've explained and we've worked with the campaign. The president is aware that he has highest levels of protection that the Secret Service is providing him. Las autoridades también comunicaron que se fijó una audiencia de detención para el sospechoso el próximo 23 de septiembre y que permanecerá en la cárcel mientras espera el juicio. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, busca culpar a Joe Biden y a Kamala Harris por el presunto intento de magnicidio en su contra en Florida. La campaña presidencial estadounidense continúa en un país sobresaltado por un segundo presunto intento de asesinato contra el candidato republicano Donald Trump, que él lo atribuye a la labia de su rival demócrata Kamala Harris y del presidente Joe Biden.
La retórica, las mentiras, como lo ejemplifican las declaraciones falsas hechas por la camarada Kamala Harris durante el debate manipulado y altamente partidista de ABC, y todas las demandas ridículas diseñadas específicamente para infligir daño al oponente político de Joe, luego de Kamala, Joe, han llevado a la política en nuestro país a un nivel completamente nuevo de odio, abuso y desconfianza. Ante esto, el presidente de los Estados Unidos afirmó que en su país no hay lugar para este tipo de violencia. Let me just say, there is no, and I mean this from the bottom of my heart, those of you who know me, many of you do, no place in political violence for political violence in America. None. Zero. Never. Trump ya fue el objetivo de un atentado el pasado 13 de julio en Pensilvania durante un mitin al aire libre cuando se dirigía a la multitud desde el escenario y un hombre armado disparó en una posición elevada, impactando en la oreja derecha del magnate y causándole una herida superficial, por lo que este sería el segundo atentado contra el exmandatario. Alemania empezó a implementar controles en todas sus fronteras terrestres con el objetivo de combatir la migración irregular. Alemania comenzó a controlar de manera temporal todas sus fronteras terrestres con el fin de reducir la migración irregular, pese al rechazo de sus países vecinos y en medio de acusaciones de que la medida asesta un duro golpe al espacio europeo libre de circulación. Los controles policiales comenzaron en las fronteras con Francia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Dinamarca y se espera que se desarrollen por lo menos durante los próximos 6 meses. El país europeo ya tenía este tipo de controles en sus fronteras con Polonia, República Checa, Austria y Suiza desde el año pasado, pero con esta implementación de los nuevos puntos se podría hasta exigir pasaportes incluso a los mismos europeos. Los indígenas denominados Ponchos Rojos del altiplano de Bolivia iniciaron un bloqueo en las vías para exigir la renuncia del presidente Luis Arce y del vicepresidente por las condiciones económicas que enfrenta el país. ¡No me toques! ¡No me toques! Los manifestantes conocidos como los Ponchos Rojos incendiaron llantas y colocaron piedras para obstruir el paso de vehículos en las principales carreteras que comunican a La Paz con el interior del país y la vía internacional a Perú, exigiendo la renuncia del presidente Luis Arce, a quien acusan de fomentar la división social, la falta de recursos de combustible y el aumento de los precios de los alimentos. No somos evistas, no somos arcistas, luchamos por la canasta familiar. Hoy un quintal de arroz, ¿cuánto ha subido? 200%. Hoy no hay diésel, no hay gasolina, no hay dólar. ¿De qué vamos a vivir? El presidente de Bolivia acusó al expresidente y líder del oficialismo, Evo Morales, de orquestar el bloqueo de carreteras. Evo, has decidido iniciar una marcha, huelga de hambre y un bloqueo nacional de caminos. Y no lo estás haciendo por la vida, por la democracia o por la economía. Eso lo sabemos todos. Sino por tu candidatura. Sin embargo, el exmandatario Evo Morales tiene previsto encabezar una marcha de protesta este martes, expresando su oposición a las condiciones económicas del país. En Haití, 26 personas perdieron la vida y 40 quedaron heridas por la explosión de un camión con combustible. Según las autoridades, el vehículo que transportaba gasolina chocó contra otro camión que estaba en la carretera porque se había averiado. El golpe provocó la perforación del tanque de uno de los camiones. No obstante, la explosión no se produjo en ese momento, sino cuando habitantes del lugar se acercaron a abastecerse de combustible, a pesar de las advertencias del conductor para que no se acercaran. En Perú, los incendios forestales dejan 15 muertos, 98 heridos y más de 3.000 hectáreas de cultivos y áreas naturales incineradas. El primer ministro explicó que los incendios han sido provocados por el hombre y que 22 de las 24 regiones del país tienen focos activos. Pero las nubes de humo y los vientos impiden la operación de las aeronaves disponibles para combatir las conflagraciones que han dejado unos 334 animales sin vida. El tifón más potente en 75 años tocó tierra en Shanghái. Según las autoridades, los vientos del tifón son hasta de 151 kilómetros por hora.
Bebinca, que es como se llama el fenómeno natural, llevó a las autoridades a ordenar el cierre de escuelas, de comercios y también a cancelar cientos de vuelos y de conexiones terrestres y marítimas en China. En Brasil, un debate televisado entre candidatos a la alcaldía de Sao Paulo terminó en una tremenda pelea. El hecho se desató luego de que uno de los participantes agrediera físicamente a otro, pegándole con una silla mientras hablaba. El violento ataque obligó a suspender el evento y el candidato agredido aún continúa en el hospital. La Guardia Costera de Estados Unidos reveló uno de los últimos mensajes que fue enviado desde el sumergible Titán, que se dirigía a los restos del Titanic. Todo bien aquí fue uno de los últimos mensajes enviados desde un sumergible experimental que implosionó en camino hacia los restos del Titanic, dejando sin vida a los 5 tripulantes en el Atlántico Norte el 18 de junio del 2023. El mensaje de texto transmitido por la tripulación de la embarcación Titán fue mostrado durante una recreación visual del viaje presentado en una audiencia de investigación de la Guardia Costera y presentada en el primer día de la audiencia que durante 2 semanas investigará las causas de este accidente. La tripulación del Titán se comunicaba con el personal de buque de apoyo Polar Prince en la superficie a través de mensajes de texto, de acuerdo con la presentación de la Guardia Costera, del cual el barco perdió el contacto con el sumergible tras un intercambio de mensajes sobre la profundidad y el peso mientras descendía. En Dubái fue abierto el primer jardín infantil que utiliza inteligencia artificial y alta tecnología para el desarrollo de la primera infancia. Dubái se convierte en el primer país en tener un jardín infantil con inteligencia artificial. Los niños son recibidos con un perro robótico como parte de un enfoque innovador para la educación temprana que combina tecnología avanzada con métodos de aprendizaje tradicionales. Después de comenzar el día con un compañero lúdico impulsado por inteligencia artificial en el Friendly Early Childhood Center, los niños asisten a varias clases y actividades donde se ve inmersa la tecnología avanzada para nutrir la mente. Con pizarras interactivas, areneros y suelos, la inversión de la guardería en las máquinas de alta tecnología no es barata, ya que la tarifa anual de mantenimiento alcanza los 90 millones de pesos colombianos. Sin embargo, es muy influyente en la educación para la primera infancia. Pregunta Yamid. Muy buenas noches. La situación de los embalses es crítica. Chingaza va a completar 32 días a la baja y el gobierno nacional habló de una campaña de control a la demanda para reducir el consumo de agua. Adicional a esto, la Comisión de Regulación de Agua informó que realizará cobros adicionales por consumo excesivo de agua. En Bogotá, este sábado, se anunciarán decisiones. Nuestra invitada de esta noche es la doctora Natasha Vendano, quien es la actual gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Doctora Natasha, muchas gracias por aceptar esta invitación y cuéntenos cuál es la situación real sobre el estado del acueducto, de los embalses y las perspectivas que existen. Bueno, Yamid, buenas noches a todos los que hasta ahora están aquí pendientes del noticiero. Efectivamente, tenemos una situación que se volvió otra vez crítica en los últimos 32 días. Completamos 32 días a la baja del sistema Chingaza, en particular del embalse de Chuza, que es el principal embalse del sistema Chingaza. Esto se da principalmente por las bajas afluencias, es decir, pocas lluvias. Lo que se esperaba de agosto no llegó ni al 45% del promedio de afluencias histórico al embalse de Chuza y completamos, como le digo, 32 días bajando porque hemos tenido mucho más agua saliendo que la que está entrando. Entonces,
Hace unas 3 semanas encendimos las alertas, empezamos a informar de la situación, llamamos la atención sobre el mes de agosto que venía con unas afluencias bajísimas y que efectivamente se consolidó como el agosto más seco en los últimos 55 años. ¡Qué barbaridad! Entonces, esta es la situación en este momento. Estamos por debajo del 47, de hecho estamos en el 46% de llenado del sistema Chingaza. A principios de agosto estábamos en el 52. Ahora, mire, doctora Artaza, Chingaza es un sistema compuesto por los embalses de Chuza y San Rafael. ¿Cuál es la situación de Chuza y cuál es la situación de San Rafael? La situación de Chuza es el que más ha disminuido, digamos, en estos meses. Está cercano al 37% de llenado el embalse de Chuza. El embalse de San Rafael tiene un poco más, está mejor, está cerca del 70%. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta la capacidad. Chuza tiene 220 metros cúbicos de capacidad y San Rafael tan solo tiene 70 metros cúbicos. Entonces, está bien que San Rafael tenga un poco más de agua. El asunto es que es de una capacidad muy pequeña y es básicamente el que permite la regulación del sistema Chingaza con el agua que viene de Chuza y los otros afluentes que caen directamente a San Rafael. Entonces aquí por eso hablamos desde su integridad del llenado del sistema Chingaza y lo que nos preocupa fundamentalmente es que no ha habido lluvias suficientes en los afluentes tanto en la Orinoquía, la Amazonía, como en el mismo páramo de Chingaza, para garantizar eso que habíamos logrado en los meses de mayo y de junio, que era revertir la tendencia descendente, empezar a crecer. De hecho, estábamos por encima de la curva guía y eso nos da unas buenas perspectivas de que se siguiera llenando los embalses, pero lastimosamente el mes de agosto fue totalmente contrario a lo que esperábamos en materia de lluvias. Y en lo que esperaban las entidades oficiales de pronóstico del clima que iba a pasar, que anunciaron la llegada de un fenómeno de la Niña fuertísimo hacia el mes de mayo. Pero entonces, doctora Natasha, las informaciones que suministró el IDEAM y en general todos los sistemas de pronósticos del clima estaban totalmente equivocadas, porque hablaban de una niña para estos meses finales del año con fuerza. Y no hay ni niña, ni hay embalses, están secos. ¿Por qué ese semejante error? Pues Yamid, el pronóstico del clima siempre ha tenido un porcentaje de incertidumbre alto, pero creo que este año hemos vivido que ese porcentaje de incertidumbre se ha agudizado aún más, probablemente con la situación del cambio climático. Recuerde que en la primera parte del año la situación era, a finales del año llueve, del mes de enero llueve, decían los pronósticos, no llovió, en febrero tampoco llovió, en marzo tampoco llovió, y vino a llover hasta la tercera semana de abril. Entonces esa misma incertidumbre de pronósticos climatológicos que vivimos el primer semestre se está repitiendo ahora, pero para el otro lado, o sea, en teoría iba a llegar una niña muy fuerte, anunciado por el IDEAM y por el Ministerio desde el mes de mayo, y un llamado a tener los planes de contingencia para el riesgo de desastres activados, pero eso no pasó. Esta es la hora que la niña no ha llegado, y no ha llegado ni siquiera ni aquí ni arriba, en donde necesitamos que llueva, que es en el sistema Chingaza. Pero, a ver, nosotros entendemos, doctora Natasha, y en general nuestros oyentes, por supuesto, que el clima tropical es sumamente complicado de pronosticar. Pero la conclusión en este caso es que la equivocación sí fue total, porque la niña que se anunciaba iba a producir inundaciones, pues ni las produjo, ni llegó, ni está visible, ni hay opciones de que aparezca. Parece todo lo contrario, que vamos a tener un año de verano prácticamente. Eso parece, pero pues por eso es que nosotros no hemos parado en las otras alternativas de abastecimiento, de fortalecer las otras alternativas de abastecimiento que tiene el sistema de abastecimiento de la ciudad de Bogotá. Por eso seguimos a toda marcha con Tibitoc, que es la planta que está ubicada al norte de la ciudad y que toma el agua del agregado norte,
para poder seguir sustituyendo. No se va a poder sustituir al 100% por la forma en la que está la red de distribución de la ciudad, pero sí para poder ir aumentando la capacidad de tratamiento de Tibito, como lo hemos hecho desde el 1 de enero, y poder ir garantizando que traemos más agua del norte, menos agua de Chingaza, y de esa manera seguirle bajando la presión a Chingaza mientras las lluvias vuelven a estabilizarse. Este ha sido un año atípico, un año con unas condiciones climatológicas que, como usted lo acaba de decir, no fueron adecuadamente o no fue posible pronosticarlas, al menos no ha sido posible pronosticarlas hasta ahora con algún nivel de certeza, y por el contrario, hemos tenido una variabilidad que nos ha llevado a que todavía no llegan las lluvias consolidadas. Solo el mes de mayo fue el único que tuvo por encima del promedio histórico, pero de ahí en adelante empezaron a descender. Ahora mire, doctora Natasha, respóndame por favor después de un breve lapso para presentar unos importantes mensajes. ¿Hay riesgo de abastecimiento regular o no? Yamit, yo creo que aquí lo importante es que las decisiones las estamos tomando precisamente para disminuir ese riesgo, para que no tengamos problemas estructurales o de largo plazo de abastecimiento. Por eso la optimización de Tibitoca es tan importante, la cantidad de agua adicional que estamos trayendo. Por eso el llamado, pues empezando por la restricción obligatoria que iniciamos hace ya varios meses, y por eso el llamado a los usuarios a ser conscientes y a volver a una senda de consumo responsable y de ahorro de agua. Aquí lo importante es que nosotros no solamente estamos tomando estas decisiones para que el agua alcance este año, sino para que alcance en el 2025. Recordemos que el sistema Chingaza es de regulación anual, es decir, se llena y se desocupa en el mismo año. Y ahora, como históricamente ha funcionado, claro que quién sabe con esta incertidumbre climática cómo vaya a ser este año, pero lo que históricamente pasa es que más o menos de octubre hasta marzo el sistema no recibe afluencias, el sistema está en bajada, y de abril hasta octubre es cuando está la temporada de lluvias, cuando se llena. Entonces, si esto no ha sido así, porque desde el año pasado tenemos las afluencias un poco desplazadas, pues lo que tenemos que hacer es precisamente seguir trabajando en ese fortalecimiento del sistema completo. ¿Para qué? Para que nos alcance el agua este año y el próximo año mientras llega la temporada de lluvias del 2025. Ahora mire, doctora Natasha, actualmente en Bogotá hay un racionamiento, pues regular, pero lo hay. Hay días de las semanas distribuidos en toda la ciudad en que el agua se suspende el servicio. Este racionamiento parcial que hay en Bogotá va a ser ahora más estricto. Eso está sobre la mesa, Yamit. Siempre ha estado cuando anunciamos el escalonamiento, o como lo llama usted, el racionamiento parcial, de dejar día de por medio la restricción en la ciudad, pues eso se obedeció a que por un lado habíamos recuperado los niveles y ya estábamos por encima de la curva guía. Por otro lado, los anuncios de los que ya hablamos en la primera parte de esta entrevista sobre la llegada del fenómeno de la Niña, y por el otro lado que ya teníamos 1 metro cúbico más trayéndolo de Tibitoc, y eso nos permitía bajarle la presión a Chingaza. Lastimosamente, las lluvias nunca llegaron y sí hemos visto un aumento del consumo de los usuarios, en particular en los días sin restricción. Los días sin restricción estamos llegando a niveles que superan incluso el valor del consumo diario antes de iniciar el racionamiento. Y por eso hemos reiniciado más bien hace ya casi un mes esta campaña de llamado a que volvamos a tomar conciencia que la crisis no se ha acabado, que tenemos que consumir responsablemente. Entonces, la opción y la medida de volver a endurecer la restricción, poniéndola todos los días, claro que está sobre la mesa, y precisamente esa y otras medidas van a ser las que se van a anunciar esta semana, al final de esta semana, por parte de la Administración Distrital y de la empresa Acueducto de Bogotá. Pero, ¿qué tipo de medidas, doctora Natasha? Pues, como lo dice usted, esa es una, la posibilidad de volver a ser más restrictiva el racionamiento, y las otras son medidas también desde el punto de vista de control
que se están evaluando por parte de la administración distrital a actividades de desperdicio y a otra serie de comportamientos, también medidas más enfocadas a la educación y al acompañamiento de las comunidades que aún están mostrando unos niveles muy bajos de agua. Ay, caray. Entonces, doctora Natasha, usted anuncia que a partir del sábado se divulgarán oficialmente medidas de mayor restricción para el consumo de agua en Bogotá. Pues no estoy anunciando cuáles van a ser las medidas, pero el mismo alcalde, Carlos Fernando Galán, desde la semana pasada que estuvimos en la planta de Activitoc, anunció que el sábado íbamos a establecer cuáles serían esas nuevas medidas que deberíamos tomar en caso de que efectivamente esta semana la tendencia en el sistema Chingaza no se revierta, no se cambie. Y eso, el único fenómeno que lo produce es la lluvia. En parte sí, Yamid, pero recordemos algo muy importante. Acuérdese que para que el sistema Chingaza, el embalse de Chuza, se llene, necesitamos por un lado lluvias, pero por el otro lado que lo que salga del sistema pues sea menor. Y si seguimos con unos niveles de consumo muy altos, pues eso acelera la desacumulación de agua del sistema Chingaza. Recordemos que el 20% del agua adicional que tiene hoy el sistema Chingaza es gracias a las restricciones. Es decir, son casi 20 millones de metros cúbicos que están acumulados allá de cuenta de que redujimos el consumo, tanto por el racionamiento obligatorio como por las medidas de ahorro que han tomado los usuarios. Pero entonces, doctora Natasha, dice usted, primero, que los embalses están bajos por la falta de lluvia y segundo, por el aumento del consumo. ¿Se prevé tomar algunas medidas para contener ese aumento del consumo de agua en Bogotá? Pues la más transparente, Yamid, es la que hemos venido hablando, es volver a un esquema más restrictivo como el que teníamos en la primera etapa del racionamiento. Eso todavía lo estamos evaluando y eso será lo que se anuncie en la próxima oportunidad que nos refiramos al tema con el alcalde Galán este fin de semana. Pero usted teme, desgraciadamente, que vamos para allá, un racionamiento más estricto para evitar mayores problemas. Es probable, Yamid, porque pues tendría que ser que tuviéramos el diluvio universal en Chingaza esta semana, lo cual ni los pronósticos ni lo que ha pasado demuestra que vaya a ser así. Entonces tenemos que ser responsables porque de no restringir nuevamente el consumo de una manera pues más contundente, tal vez como de una manera restrictiva, valga la redundancia, como lo traíamos en la primera etapa de la restricción, pues va a ser muy difícil garantizar que el agua nos alcance, porque pues ante la ausencia de lluvias y además teniendo en cuenta que históricamente estos meses que siguen del año ya son de muy pocas o muy bajas afluencias, pues no podemos confiarnos del pronóstico de si llegará o no llegará la niña y con qué intensidad llegará. A ver, doctora Natasha, ¿qué es el niño y qué es la niña? A ver, históricamente los fenómenos climatológicos extremos, como el niño, que son sequías extremas, o la niña, que son exceso de lluvias, sucedían cada cierto periodo de tiempo. Antes estábamos acostumbrados que más o menos se repetían cada 4 años. Esto ha cambiado mucho con el cambio climático. Esto precisamente nos ha llevado a ver que los fenómenos se están acercando más, ya no es cada 4 años como estábamos antes acostumbrados, sino que se están acercando más y además son mucho más intensos. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, si recuerda el año pasado? El año pasado tuvimos un fenómeno del Niño que vino con unas sequías muy extremas, altísimas temperaturas, fácilmente como desde septiembre, octubre del año pasado se empezó a registrar esa falta, ese calor y esa temperatura extrema y esa sequía extrema, que fue lo que nos llevó precisamente esta primera parte del año, incluso a tener aquí en la ciudad de Bogotá, recuerde, incendios en los cerros y a que definitivamente no cayera una sola gota de agua en el sistema Chingaza, con lo cual tuvimos que en el mes de abril ya iniciar esta medida de racionamiento en la que estamos hoy en día con un esquema escalonado, pero que sigue siendo racionamiento.
Y a propósito, doctora, ¿qué se va a hacer con estos incendios forestales que están amenazando tanto a Bogotá? Pues esa es una situación que empieza a aparecer cuando ha habido mucho sol, la tierra se seca, los pastos se secan y empezamos a ver últimamente, entre la semana anterior y esta otra vez, una serie de incendios. Pues aquí también son las llamadas preventivas por parte, obviamente, de la administración distrital, de tener cuidado con fogatas, de tener cuidado con la basura, porque todo esos son focos de posibles incendios. Y pues estar atentos para denunciarlos para que no crezcan, porque cuando el pasto está tan seco, pues se propagan rápidamente. Miren, doctora Natasha, sabemos que a propósito de esta situación tan delicada sobre el normal abastecimiento de agua para Bogotá, se va a hacer un ensayo sobre agua, en búsqueda de agua en el subsuelo de Bogotá. ¿Cómo es la idea? A ver, ya miren, en el apoyo que hemos recibido en esta situación de contingencia por parte de organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial, se ha mencionado por parte de los expertos que nos han acompañado que en muchas ciudades del mundo que ya han tenido esta situación como la que se presentó en Bogotá o la que se está presentando en Bogotá, las aguas subterráneas son una alternativa de abastecimiento. Pero para que pueda uno saber si son una alternativa de abastecimiento, pues tiene que tener un estudio sobre la existencia de esas aguas subterráneas. La empresa Acueducto tiene un estudio hace más o menos unos 20 años que se hizo pensando en que si había alguna emergencia podíamos llegar a contar con esas aguas subterráneas. Fue un estudio que si bien dio unos caudales mínimos de disponibilidad, no estaban pensados para que fuera abastecimiento, o sea, para que fuera otra fuente complementaria, sino que era más algo de emergencia. Entonces, ese estudio ya pues es necesario actualizarlo y más que actualizarlo es necesario hacer un nuevo estudio. Y por eso hemos elevado frente a todos los organismos multilaterales que han venido acompañándonos en este proceso de las restricciones y obviamente ayudándonos a construir el plan de sequía, todo. El mundo ha pasado, muchas ciudades, muchas capitales, sobre todo Latinoamérica, han pasado por esta situación recientemente y lo que se hace es establecer un plan o un protocolo de sequía. Lo que se hace es buscar otras fuentes alternativas de abastecimiento como lo son las aguas subterráneas. Lo que estamos buscando es tener ese acompañamiento de los organismos multilaterales para hacer un estudio, porque eso, además de requerir plata, es algo muy especializado. O sea, no es ir a abrir un hueco y ver si hay agua, porque se tiene que tener en consideración la totalidad del acuífero, saber si sí hay agua suficiente y si se puede recargar esa agua de manera natural para que pueda utilizarse como abastecimiento. El agua subterránea normalmente tiene unas características muy diferentes al agua superficial, al agua de embalses. Por lo tanto, es necesario conocer esas características para saber qué tipo de tratamiento hacer. Entonces, estamos trabajando para conseguir esa cooperación, ese apoyo y que la empresa y la ciudad pueda tener y saber a ciencia cierta si esa es una alternativa real de abastecimiento o si definitivamente el acuífero no da lo suficiente para garantizarla, pues para descartarla de una vez. ¿Eso lo harán, doctora, ingenieros nacionales o traerán alguna visión del exterior? No tengo ni idea, Yamil, porque precisamente lo que estoy buscando es cooperación internacional. Esto es un estudio que vale mucha plata. No tengo exactamente el valor porque precisamente nos están apoyando en la construcción de los términos de referencia. Pero aquí lo más importante es que el que lo haga o la empresa, la entidad, la universidad, que lo haga tenga experiencia en eso, porque es algo muy especializado y que requiere obviamente de un trabajo en campo juicioso, de revisar los potenciales pozos donde estén los acuíferos, ver cómo toda la integración del potencial acuífero que haya en la sabana de Bogotá con la capacidad de recarga y de realmente ofrecer una alternativa de abastecimiento para la ciudad. Entonces estamos en ese proceso buscando esa cooperación internacional y eso es una medida más de mediano plazo, de mediano y largo plazo, no es inmediata, porque en este momento, con la información que tenemos,
pues no tenemos capacidad de realmente complementar nuestro sistema de abastecimiento en esos pozos que le digo nos dieron información hace más o menos unos 20 años. Ah, pero de todas maneras eso no va a ser inmediato. Si usted No, señor. Ahora, no, eso es un estudio que se requiere con gente especializada que conozca el tema y además que realmente tenga la capacidad de determinar si hay o no la posibilidad de que haya aguas subterráneas. Es que esa respuesta no la tenemos porque nunca se había visto en esa alternativa como una alternativa de abastecimiento. Ahora mire, doctora Natacha, ustedes no han consultado los estudios que se hicieron cuando se estaba examinando si el metro para Bogotá debería ser de superficie o subterráneo, si ellos, quienes evaluaron esa opción, no tienen estudios sobre la situación subterránea de Bogotá. Pues seguramente existen estudios sobre la situación subterránea de Bogotá, pero es que no es la situación subterránea, es si hay un acuífero que puede estar muy profundo, mucho más profundo que lo que vaya un metro o que lo que vaya cualquier red subterránea, que tenga la capacidad de abastecimiento. Son enfoques distintos y por eso es que es necesario que alguien, que hay varias entidades o empresas en el mundo que hacen ese tipo de estudios y por eso es que tiene que ser una cosa especializada. Entonces, señora gerente, medidas inmediatas. Se mantendrá, como viene hasta ahora, el racionamiento de agua, pero es posible que a partir de los próximos días, inmediatos más o menos, sea más riguroso, más estricto el racionamiento. Así es, Yamit. En este ciclo vamos a mantener la medida como está, cada 18 días de duración de ciclo completo y próximamente anunciaremos si para el inicio del siguiente ciclo haremos un cambio para volver a un esquema más restrictivo. Usted dice, doctora, el inicio del siguiente ciclo. ¿Eso es cuándo? El 29 de septiembre, el 28 termina el ciclo actual en el que estamos, el 29 de septiembre arranca el próximo ciclo. Ah, pero definitivamente arranca. Pero es que de todos modos seguimos, sea día de por medio o sea todos los días, arranca el 29. No, pero digo, ahora vendrá más riguroso el racionamiento. Eso será lo que anunciaremos este fin de semana, si es la decisión que se toma desde la empresa y desde el distrito. Pero usted prevé que eso va a ser así. Es muy probable, Yamit. Pues bueno, doctora Natacha, muchas gracias por haber aceptado esa invitación y tienen los bogotanos una noticia que no es muy buena. Eso es para todo Bogotá y los municipios cercanos, ¿no? Sí, señor, para Bogotá y los municipios cercanos que se abastecen del sistema de abastecimiento de la ciudad. ¿Y San Rafael cómo está? Mal. San Rafael está mejor, pero pues San Rafael es muy pequeño. La capacidad de San Rafael es más de regulación de la planta Biesner. Y como usted decía, la que está con muy bajo nivel es Chuza. Sí, señor, exactamente. Es decir, si no hay lluvias intensísimas, estamos condenados a un aumento del racionamiento. Es muy probable, así es, Yamit. Y usted personalmente, con los datos que tiene de sus técnicos, ¿cree que será inevitable el aumento del racionamiento en Bogotá? Sí, yo creo que estamos muy cerca a que definitivamente sea inevitable y por eso lo que necesitamos es esa conciencia, que volvamos a tomar esa conciencia de ahorro que ya habíamos adquirido en la primera parte del año, en la que sabíamos que teníamos racionamiento cada 10 días, pero que también los usuarios sabían o están comprometidos con el cambio en sus hábitos de consumo. Eso no se nos puede olvidar, no lo podemos perder y la idea es que sigamos reforzando ese mensaje de que cada gota cuenta. No llegaron las lluvias, nos toca tomar muy probablemente medidas adicionales, pero aquí lo importante es que mantengamos esa conciencia que adquirimos y que somos solidarios. Los bogotanos somos solidarios y tenemos esa capacidad de pensar en cómo mi acción de solidaridad me garantiza el agua para este año y para el próximo. Doctora Natacha Avendaño, gerenta del Acueducto de Bogotá, muchas gracias por haber aceptado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Yamid, y feliz noche. A usted igualmente, gerenta, y a ustedes. Gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en CMI. CMI presentó Pregunta a Yamid. Gravísimos daños producen 23 incendios activos en todo el país. Huila, el departamento más afectado, declara calamidad pública. Crítico descenso de embalses. Alerta por caída de Chuza y San Rafael que abastecen a Bogotá. Racionamiento en la capital volvería a ser diario desde el mes entrante. Estados Unidos certifica a Colombia por su lucha contra el narcotráfico. Concentración de apoyo a gobierno Petro se programa para el próximo jueves en la Plaza de Bolívar. Consejo Nacional Electoral aplaza decisión sobre campaña del presidente Petro. Germán Barón Cotrino, segundo candidato a procurador general. Médicos critican nuevo proyecto de reforma a la salud. Rebajan tarifa de energía en la costa atlántica. Crece producción industrial. Riesgo de desabastecimiento de gas. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. 23 incendios arden a esta hora en Colombia. Huila es el departamento más afectado, al punto que las autoridades regionales declararon la calamidad pública en todo el territorio nacional. Son más de 19.000 hectáreas las arrasadas por el fuego. Los 23 incendios forestales activos se distribuyen así: Tolima 9, Huila 6, Cauca 5, Cundinamarca 3. Hemos solicitado el apoyo de distintos actores que pueden entregar el apoyo helicoportado, como son la Fuerza Aérea, el Ejército, y también tendremos que incluir aquí actores privados. Las capacidades están, sí, limitadas, y por eso tenemos que hacer un uso prioritario de ellas. Pero el balance es que, actuando de manera conjunta entre los gobiernos departamentales y nacionales, podemos enfrentar esta crisis y evitar, ante todo, la pérdida de vidas humanas. 4 incendios adicionales ya fueron controlados. El total de hectáreas de bosque afectadas por estos incendios son 19.439. Esperamos lo antes posible que también este apoyo helicoportado llegue a Aipe, en donde se desplegaron aviones de la Fuerza Aérea antes, y a Campo Alegre. Calamidad pública se declaró en el departamento del Huila ante los incendios forestales que azotan esta región del país. La Fuerza Aérea Colombiana continúa operaciones de apoyo en la extinción de los incendios que afectan también al departamento del Tolima. Con el sistema Bambi Bucket del helicóptero Huey 2 hemos realizado 60 descargas arrojando más de 11.000 galones de agua sobre las llamas en Palermo. Además, en Aipe, un C-295 ha descargado 5.283 galones de agua utilizando el sistema Guardian Kailim. Solo en el departamento del Huila son 6.533 hectáreas que han sido consumidas este año. 20 municipios están en alerta roja. En el departamento del Tolima estamos transportando personal de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres y la Unidad Nacional de Bomberos con el fin de coordinar los esfuerzos de mitigación con nuestras capacidades en Natagaima, Prado, Valle de San Juan. Al menos 8.000 hectáreas de vegetación han sido consumidas por las llamas en los últimos 30 días tras el intenso verano que se vive en 30 localidades tolimenses. La gobernadora de este departamento hizo un llamado al gobierno nacional para pedir más apoyo a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En el último mes, en el departamento del Tolima, 30 municipios se han visto afectados por incendios. Llevamos más de 8.000 hectáreas de cobertura vegetal que se han quemado en este territorio. Hoy tenemos una preocupación enorme por lo que está ocurriendo en el municipio de Natagaima, que ya está pasando límites y está llegando al municipio de Dolores. Nuestra preocupación en este territorio por parte de todas las autoridades y el llamado también que hacemos al gobierno nacional para recibir todo el apoyo para poder controlar los incendios que hoy se están presentando en el departamento del Tolima. Los municipios más afectados han sido hasta ahora Natagaima, Alpujarra, Collaima, Chaparral, Flandes y Honda, localidades que han alcanzado temperaturas superiores a los 40 grados centígrados.
32 días consecutivos lleva el sistema Chingaza con tendencia descendente. La lluvia que se esperaba en los embalses, según los pronósticos, no cayó. Y este sábado se anunciarán las medidas que tomará el distrito para hacerle frente a la crítica situación. El pasado viernes la ocupación del sistema Chingaza era del 46,88%. El 14 de septiembre fue del 46,75%. Ayer domingo fue de 46,58%. Y hoy lunes 16 de septiembre la ocupación es del 46,39%. Lo más seguro es que este sábado la alcaldía de Bogotá anunció una medida más restrictiva de racionamiento de agua en la ciudad. De no presentarse unas condiciones tanto de afluencias como de consumo o incluso solamente de afluencias como lo estamos viendo en este momento, que no llegaron las lluvias y por lo tanto se revirtió esa tendencia de acumulación y se empezó a desacumular, pues sobre la mesa la medida está siempre de volver a un esquema más restrictivo. Desde el distrito ya evalúan nuevas alternativas en caso de que las impredecibles condiciones climáticas lleven al extremo el abastecimiento de agua en Bogotá. Una de ellas es la búsqueda de líquido en el subsuelo. Buscar si realmente hay aguas subterráneas en la ciudad que se puedan aprovechar desde el punto de vista de abastecimiento. Eso requiere un estudio serio, un estudio grande. No hay un estudio que sea realmente comprensivo de ese tema. Hace 20 años hubo un estudio que dio unos caudales mínimos, pero era como para caso de emergencia. El acueducto está a la espera de respuesta de importantes compañías internacionales para empezar a explorar un nuevo mecanismo de abastecimiento de agua en la capital. El gobierno de Estados Unidos certificó el Plan Antinarcóticos de Colombia y destacó su estrategia en la lucha contra las drogas. El gobierno de los Estados Unidos, liderado por Joe Biden a través de la certificación presidencial para el año fiscal 2025, reconoce a Colombia como el principal aliado en la región en la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas, consolidando la robusta cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa. Colombia, un socio fuerte, continúa trabajando estrechamente con Estados Unidos para reducir la producción de cocaína, llevar a cabo operaciones de interdicción de contrabando de drogas y desmantelar las organizaciones criminales involucradas en el tráfico de cocaína. Sin embargo, advierte que los cultivos de coca y la producción de esta droga están en niveles récord en la región y que se necesitan acciones urgentes. En América del Sur, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord, lo que exige medidas urgentes por parte de los países de la región. La Casa Blanca destacó el trabajo que ha realizado la policía en incautación y la publicación de la estrategia decenal contra las drogas presentadas en 2023 y ahora insta al gobierno colombiano a dotarla de los recursos adecuados y acelerar su implementación. El gobierno norteamericano agregó que también están colaborando para combatir los delitos que causan estragos en el medio ambiente del país, incluidas aquellas involucradas en la producción de cocaína y minería ilegal. Como una muestra de lo sólidas que son las relaciones con la Casa Blanca, calificó hoy el embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña, la certificación que le dio el presidente Joe Biden a la lucha de Colombia contra el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico no puede dirigirse contra los campesinos. Con satisfacción recibió Daniel García Peña, embajador de Colombia en Washington, la certificación que hizo el presidente Joe Biden de la lucha de Colombia contra el narcotráfico. Dice que es un nuevo enfoque más holístico e integral. La declaración del presidente Biden reconoce algo que hemos acordado entre Estados Unidos y Colombia. Son 12 métricas ahora que utilizamos para medir el éxito. Y si bien el número de hectáreas es uno de ellos, pues no es el único y no es el más importante. Para el diplomático colombiano, las relaciones con los Estados Unidos atraviesan por su mejor momento. Demuestra que la colaboración entre los dos gobiernos, entre las entidades, tanto en Colombia como en los Estados Unidos, está reconociendo que nos necesitamos mutuamente. Estados Unidos necesita a Colombia y Colombia necesita a Estados Unidos. Y por eso pues estamos en un momento muy importante de una excelente relación robusta, dinámica, de respeto mutuo. Desde el Congreso de Colombia, el vicepresidente de la Comisión Segunda, la de Relaciones Internacionales, dijo que es bueno saber que la lucha contra el narcotráfico de esta administración está dando resultados. Esta pone el acento en una fuerte lucha contra la exportación y el comercio de esas drogas ilícitas, más que en criminalizar al campesinado. De acuerdo con el senador Cepeda, la incautación de 841 toneladas de cocaína el año pasado así lo demuestran.
Este jueves el Gobierno Nacional y diferentes colectivos sociales saldrán a las calles en una nueva jornada de movilización para buscar el apoyo a las reformas e iniciativas gubernamentales. Desde el gobierno se asegura que la jornada será multitudinaria en al menos 10 ciudades capitales del país y tiene como objetivo principal la defensa de las reformas sociales. Inicialmente habíamos convocado una marcha a los viejos y viejas de Colombia que defendieran los 225.000 pesos que les otorga el bono pensional de la reforma que ya está aprobada, pero ya digamos como la agenda política ha venido cambiando y es la defensa del gobierno, la defensa del cambio, pues se han sumado ya centrales obreras y esto va a resultar siendo como un híbrido de varias causas, todas el 19 de septiembre en la Plaza de Bolívar. La jornada de movilización ha recibido gran apoyo por parte de la Central Unitaria de Trabajadores, así como por la Federación Colombiana de Educadores. Se espera que el presidente también participe de la jornada. La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral citó para el próximo 30 de septiembre la reanudación del debate sobre la apertura de un proceso a la campaña del presidente Gustavo Petro. La decisión fue adoptada tras aprobar una solicitud de rotación del expediente. Los magistrados del Consejo Nacional Electoral contarán con 2 semanas más para estudiar el expediente contra la campaña del presidente Gustavo Petro por presunta violación de los topes electorales. Así lo estableció la Sala Plena, que pospuso la deliberación hasta que la magistrada Alba Lucía Velázquez conozca la totalidad del expediente. La Sala Plena también determinó que por ahora no tendrá en cuenta la votación del magistrado Altus Vaquero hasta que la Corte Constitucional notifique sobre su reintegro. Hemos presentado aquí al Pleno del Consejo Nacional Electoral la solicitud de reasunción de funciones. La campaña del presidente Gustavo Petro es indagada por presuntamente no reportar cerca de 5.000 millones de pesos en primera y segunda vuelta. Y se debe garantizar tanto el debido proceso como el derecho de defensa, y es con base en pruebas que eventualmente se podría emitir una sanción, pero esa sanción eventual es exclusivamente económica, en eso debe haber claridad, jamás puede existir sanción respecto del cargo impuesta por una autoridad administrativa sobre un presidente de la República. El CNE también negó hoy una petición para apartar a la totalidad de los magistrados del proceso. Las centrales obreras ultiman los detalles y buscan la aprobación por parte del Gobierno Nacional de 7 decretos que fortalecerían el sistema sindical en el país. Nos ponemos de acuerdo. Las iniciativas hacen parte de los artículos que fueron eliminados de la reforma laboral y que buscan entregar mayores garantías sindicales a los trabajadores. Fueron los 20 artículos que nos tumbaron en la Comisión Séptima de la Cámara, donde evidentemente toda la parte colectiva prácticamente la dejaron por fuera. Sí, quedó muy poquito. En las iniciativas se trabaja en fortalecer la negociación colectiva multinivel y unificada, la huelga en el sector de servicios públicos y mejorar los procesos en los tribunales de arbitramiento. Aquí los tribunales de arbitramiento se demoran 2 y 3 años. Cuando uno va a resolver el conflicto laboral, ya el sindicato no existe. ¿Por qué? Porque han gastado 2 años en los cuales los empresarios, mejor dicho, nos liquidan a punta de acciones en contra de eso. Asimismo, se busca fortalecer los decretos para los comités de convivencia, las garantías sindicales y la intermediación laboral. Nosotros creemos que hay una serie de mecanismos de intermediación laboral ilegal que ejercen los patronos sobre las actividades misionales y permanentes de la empresa. Por ahora, el gobierno revisa las iniciativas y se espera una pronta decisión del presidente Gustavo Petro. Desde la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional desmintieron la compra del sistema de espionaje Pegasus, que había sido denunciada por el presidente Gustavo Petro en una locución. Contradice la Dirección de Inteligencia Policial al presidente de la República, Gustavo Petro. En medio de una respuesta a un derecho de petición presentado por un abogado, la policía negó totalmente las acusaciones de que la institución haya adquirido o utilizado un software espía. Esto refiriéndose específicamente a Pegasus. No se ha comprado ni utilizado el software espía en cuestión. Tampoco se ha destinado ningún monto presupuestal para dicha adquisición. Dicha afirmación fue incluso suficiente para que Colombia fuera sancionado por una organización internacional que reúne a unidades de análisis financiero de diferentes países. La Corte Suprema de Justicia escogió al excongresista Germán Barón Cotrino como integrante de la terna para elegir al próximo Procurador General de la Nación.
Con 13 votos, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia escogió esta mañana a Germán Barón Cotrino como su candidato para conformar la terna para reemplazar a Margarita Cabello como jefe de la Procuraduría General de la Nación. Germán Barón Cotrino es un abogado especialista en Derecho Administrativo de la Universidad El Rosario. Fue secretario general de Corabastos, secretario general de la Personería de Bogotá y luego personero desde 1995 hasta el 2001. En el año 2002 fue elegido como representante a la Cámara y fue electo como senador en el 2018. Hace 2 semanas, el Consejo de Estado eligió al exministro de Vivienda del gobierno Santos, Luis Felipe Henao, como su candidato a la terna para la Procuraduría. Henao trabajó en los ministerios del Interior y Justicia y también se desempeñó como director encargado del IMPEC. Falta el candidato del presidente de la República y la terna quedará lista para enviarla al Congreso, donde se adelantará la elección del nuevo procurador. La Superintendencia de Salud prorrogó 1 año más la intervención a la EPS Famisanar por el incumplimiento de sus indicadores. A través de esta resolución, la Superintendencia de Salud extendió 1 año más la intervención forzosa a esa entidad. Según el documento, Famisanar, pese a la intervención anterior, mantiene una crisis financiera crítica. La entidad tampoco atiende oportunamente las tutelas presentadas por los usuarios. Las quejas de los mismos pacientes no disminuyen. De manera adicional, la Superintendencia ha recibido reportes de las clínicas, hospitales y proveedores contratados por esa EPS que denuncian incumplimientos. La medida se extendió hasta septiembre de 2025. Asociaciones médicas criticaron la nueva reforma o el nuevo proyecto de reforma a la salud presentado por el gobierno. Hicieron un llamado para modificar el articulado presentado ante el Congreso. Prima más la parte ideológica, personal de los funcionarios, como fue la ministra Gocho y ahora el señor ministro y el gobierno, que el bien común general de la salud de los colombianos. Así inició la crítica de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas al nuevo proyecto de reforma a la salud presentado por el gobierno ante el Congreso. Es 100% estatal, pero no en la prestación, sino simplemente que ellos les parece que interesaba más la plata, ¿ya? No, la de nosotros es un aseguramiento individual, el derecho a la salud, la libre escogencia, todo lo que tenemos actualmente. Esa es la diferencia. Hay servicios que se están cerrando. La gente está sacando el talento humano porque dice que no es plata para pagarle. O sea, vamos a llegar peor que los maestros. Piden un diálogo entre todos los actores para llegar a acuerdos y modificar el documento. La plenaria de la Cámara de Representantes inició la discusión de la reforma laboral. Fueron más de 50 impedimentos negados en la plenaria de la Cámara de Representantes previo al inicio del debate formal de la reforma laboral. La ministra de Trabajo dio a conocer que se incluirá un artículo sobre la formalización de los transportadores. Artículo consensuado con los transportadores, claro que sí, y ya aquí estamos trabajando la proposición para que efectivamente los ponentes y sus coordinadores ponentes la incluyan para que sean debatidas en este segundo debate. Es una forma están dentro del proceso de formalización laboral. La ministra pidió un debate amplio sobre la reforma. Nosotros esperamos que el debate sea aquí y el gobierno irá tomando sus decisiones de acuerdo con los acuerdos que se hagan acá en la Cámara de Representantes. Mañana continuará el debate en la plenaria de la Cámara. Desde el próximo ciclo de facturación, los usuarios de la empresa Aire en la costa Caribe verán una rebaja en la factura de energía, pues no se les cobrará la opción tarifaria. 1.2 millones de usuarios de la empresa Aire en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira se beneficiarán con la decisión del agente interventor de suspender el cobro de la opción tarifaria. De los 1.8 billones de pesos que se le adeudaba a la empresa de energía, solo restaba el pago de 2 cuotas, pues Aire planeó cobrarlo en 12 meses. Anuncio de que la opción tarifaria queda suspendida indefinidamente. El no cobro de la opción tarifaria en estos 3 departamentos significaría una reducción de entre el 20 y el 25% del valor del kilovatio hora que se factura.
a partir del 1 de octubre. Entonces, las personas que van a recibir la factura que dice septiembre todavía no es. Así es. Es la factura que diga octubre, a partir de ahí van a sentir la rebaja y esperamos que se hagan eco de ese esfuerzo que estamos haciendo. Paralelamente, en la sesión de la CREC en Barranquilla, se anunció que la modificación del régimen tarifario para la costa revisará los componentes de comercialización, generación y transmisión de energía onerosos para el Caribe colombiano. Nosotros dentro de los 10 días también vamos a venir a la región Caribe a poner la cara como reguladores de los costos de energía. El viceministro de Energía dijo por su parte que se está buscando un mecanismo justo para la costa. Se frustró un atentado por parte del Ejército Nacional en el departamento de Norte de Santander. Un carro bomba fue sorprendido en medio de un operativo. En área metropolitana de Cúcuta fue frustrada otra acción terrorista en la Ruta Nacional número 70. Se trató de un trabajo articulado entre el ejército y la policía, donde se frustró lo que sería un atentado terrorista. Específicamente en el sector conocido como la Y de Astilleros, en medio de un puesto de control, fue interceptado un vehículo tipo camioneta, el cual transportaba material que al parecer sería utilizado para realizar una acción terrorista. Traía unos artefactos explosivos, un cable con el fin de ser instalado al paso de las tropas sobre la vía. En esta región del país tiene injerencia el ELN. En el vehículo se hallaron 13 cilindros metálicos para gas, rollos de cable para electricidad color blanco, una bolsa con una sustancia similar a pólvora, además de diferentes elementos para construir artefactos explosivos. Este sujeto pretendía mover estos explosivos hasta este sector donde se lo entregaría a otro sujeto, quien sería el responsable de instalarlos al paso de las tropas. El conductor que llevaba el vehículo fue puesto a disposición de la autoridad competente. Las fuerzas militares y la policía descubrieron una bodega llena de explosivos que serían usados para atacar a la fuerza pública. Entre lo incautado hay minas antipersonas y detonadores. Según el Ejército Nacional, se trata del desmantelamiento de uno de los más grandes centros de acopio de explosivos que se presenta en el departamento de Nariño. Usado como centro de acopio para almacenar 280 minas antipersonales, 20 artefactos explosivos improvisados tipo cilindro, 260 municiones de fabricación improvisada, comúnmente conocidas como tatucos, 240 municiones de fabricación improvisada tipo granada de mortero con espoleta para ser usado con los drones, 300 kilogramos de pólvora negra. Según las autoridades, su uso estaría destinado a atentar contra la fuerza pública y la población civil. A lo largo del año nuestras tropas han desactivado 77 entre artefactos explosivos improvisados y minas antipersonales en todo el departamento de Nariño. Es de gran importancia resaltar que la fabricación y activación de estos elementos son una violación flagrante a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Además, fueron hallados 3 brazaletes alusivos al grupo armado organizado residual Bloque Occidental Jacobo Arenas de la estructura Franco Benavides. Organizaciones y movimientos de derechos humanos exigieron la liberación de una concejal que fue secuestrada en Argelia, departamento del Cauca, presuntamente por las disidencias FARC. 3 días completa secuestrada una concejal en el departamento del Cauca, identificada como Sandra Milena Betancur Buitrón, quien fue llevada por 3 hombres en un vehículo particular. Quien ya había sido amenazada por este grupo armado, por eso estamos exigiendo en estos momentos la libertad pronta y efectiva de ella y que esté sana y salva, por supuesto. Ella fue secuestrada en el corregimiento del Plateado, es una zona donde delinque este grupo armado Carlos Patiño. Desde Indepaz también hicieron un llamado al gobierno nacional para ponerle atención a las masacres. La más reciente fue perpetrada en Cúcuta, donde fue asesinado un hombre junto a su hijo y su escolta. En estos momentos ya van 49 masacres en lo corrido del 2024 y 64 en el 2023, es decir que ha habido una disminución del 24%, pero todavía falta mucho por hacer en lo corrido del año. La situación de los ex-FARC también es preocupante. Este año, según cifras de Indepaz, han sido asesinados 21. Las autoridades buscan a un comerciante que fue secuestrado en las últimas horas en Maicao, municipio de La Guajira. Estas son las imágenes que muestran el momento preciso cuando el comerciante colombo-libanés Walid Dasuki, de 39 años de edad, es sacado de su local comercial por un grupo de hombres fuertemente armados.
obligándolo a abordar un vehículo con rumbo desconocido. Este hecho ocurrió en el municipio fronterizo de Maicao. Las autoridades locales y departamentales, junto con la Policía Nacional y el Ejército, han desplegado un operativo en la región para dar con el paradero del comerciante y sus captores. Las informaciones que nos puedan suministrar la comunidad y las investigaciones que se están adelantando para garantizar que pueda volver sano y salvo este comerciante en el municipio de Maicao. Las autoridades continuarán investigando el paradero del reconocido comerciante y los responsables de su secuestro. El Gobierno Nacional oficializó la mesa de diálogos de paz con el Frente Comuneros del Sur del ELN. Con la firma de ese decreto arranca la mesa de diálogos con el autodenominado Comuneros del Sur, un grupo disidente al ELN que tiene presencia en Nariño. El presidente Petro designó a Carlos Augusto Erazo como el jefe negociador por parte del gobierno. Erazo fue excomandante del M-19 y tuvo bajo su mando al hoy presidente Gustavo Petro. En el proceso lo estarán acompañando como facilitadores Ángela María Robledo, Clemencia Carabalí, Pablo Francisco Pardo y André Giovanni González. Se espera que en los próximos días el gobierno nacional dé a conocer los nombres de los integrantes de los Comuneros del Sur, quienes estarán en la mesa de paz. El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, anunció un acuerdo para la entrega de 18.000 hectáreas a víctimas de paramilitares. Se trata de la primera entrega masiva de tierras que realiza el Fondo de Reparación de Víctimas y la puesta en marcha del convenio que permitirá que campesinos víctimas del paramilitarismo adquieran predios en el marco de la reforma agraria. Son 18.000 hectáreas ubicadas en Antioquia, Córdoba, Sucre, Cesar y Santander, donde operaban grupos paramilitares y que despojaron de sus tierras a familias campesinas. Una compra efectiva de 18.000 hectáreas, 175.000 millones de pesos va a pagar la Agencia Nacional de Tierras por esos predios y con esa plata, al mismo tiempo, la unidad de víctimas va a reparar a las víctimas del paramilitarismo. Las tierras pertenecieron a la antigua Casa Castaño, el Bloque Central Bolívar y el Bloque Centauro, entre otros. También se recuperaron por extinción del dominio un predio de Jorge 40 en Chiriguaná, Cesar. Para este proceso se contará con un presupuesto de 175.000 millones de pesos. Eran bienes de los extintos paramilitares, así que de forma definitiva sirve también para la reparación. El convenio fue suscrito entre la Agencia de Tierras y la Unidad de Víctimas. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó una propuesta para que el presidente Gustavo Petro reconozca a Edmundo González como presidente de Venezuela. La proposición elevada ante la Cámara busca reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela y hacerle un llamado al presidente Gustavo Petro para que no reconozca a Nicolás Maduro como primer mandatario. La petición fue aprobada por la mayoría de los congresistas con 74 votos por el sí. Lo primero es que aquí estamos reconociendo en esta proposición que quien maneja las relaciones diplomáticas del país es el presidente de la República. Por eso lo que nosotros hacemos como corporación política es condenar el fraude notorio, presidente. Aquí están pidiendo pruebas, pero creo que no han visto entonces lo que ha pasado en Venezuela. La proposición pide además que el Estado colombiano condene las violaciones de derechos humanos que se han registrado en Venezuela durante y después de las elecciones. Los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia y del Reino Unido, Luis Gilberto Murillo y David Lammy, se reunieron hoy en Londres para preparar los temas que tratarán al final del mes en Nueva York el presidente Gustavo Petro y el primer ministro inglés Keir Starmer. Acompañado por la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, llegó hasta Londres el canciller Luis Gilberto Murillo. Allí, en su primer día de trabajo, sostuvo una reunión con el secretario de Estado para Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad del Reino Unido, David Lammy. Con él abordó los temas preparatorios de la reunión que sostendrán en las Naciones Unidas el presidente Gustavo Petro y el primer ministro británico Keir Starmer. Luego, el canciller visitó las oficinas consulares y certificó cómo están siendo entregados los pasaportes en el Reino Unido. Después, sostuvo diálogo con miembros de la comunidad colombiana en Inglaterra. En horas de la tarde y buscando cooperación para el sector agrícola de Colombia, sostuvo una reunión con el secretario de Estado para el Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido. Allí también estuvo la ministra de Agricultura. La alcaldía de Bogotá estima que en octubre el Parque Nacional volverá a abrir sus puertas al público después de casi un año de la ocupación de la comunidad en Vera.
Más de 60 toneladas de basura se han retirado del Parque Nacional desde que la comunidad de Emberá retornó a sus pueblos de origen. La primera semana de recuperación del parque, control de vectores ha sido la consigna principal durante estos días. Más o menos hacia el jueves arrancaremos una etapa de fumigación para después de eso poder comenzar a recuperar todo lo que es la capa vegetal. Necesitamos recuperar el arbolado, por supuesto, pero también el césped. Con ayudas monetarias que salen de fondos distritales, la alcaldía espera garantizar un retorno definitivo para evitar un nuevo asentamiento. Es entender las dinámicas de la comunidad en Emberá. Muchos de ellos van a regresar. ¿Cuál es el reto que tenemos como distrito? Que no lleguen a generar nuevamente un asentamiento, sino que haya un modelo de atención a ese fenómeno que existe, que es una realidad y que no se puede controlar, tampoco se puede evitar. Se espera que el parque esté habilitado en 2 meses y el distrito ya tiene lista una oferta cultural para la ciudadanía. Un alumno apuñaló a un profesor en un colegio de Medellín. El docente está en delicado estado de salud en una clínica de esa ciudad. Ocurrió en un aula de clase en el colegio Diego Echavarría Misas del barrio Florencia en Medellín. Según la investigación, el profesor fue agredido con unas tijeras en el cuello por uno de sus estudiantes. El profesional fue auxiliado por sus compañeros y permanece en un hospital cercano. Sí tuvo unas heridas en la parte posterior de su cabeza, está siendo atendido, pero el parte médico es de recuperación. Con autorización de su madre y protegiendo su identidad, el menor, quien cursa 8º grado y lleva 3 años en la institución, hizo una confesión. Ya me iba a ir cuando de repente empezó a deslizar su mano sobre mi pierna. Después ya empezó a tener una actitud más intrusiva, intentando adentrarse hacia el área de los testículos. Y dijo que quiere volver al colegio. La familia confirmó que hoy acudió a una cita en el ICBF y mañana a otra en la Fiscalía. Las autoridades anunciaron una investigación para esclarecer el caso. Hay alerta en Cúcuta tras violentos hechos en las últimas horas. Las autoridades realizaron un consejo de seguridad para evaluar la situación. 2 actos de violencia en Cúcuta no dan tregua. En un ataque sicarial de película en las afueras del Colegio Santo Ángel dejó 3 muertos y 3 heridos. El atentado iba dirigido al ganadero venezolano de 34 años, Luis Miguel Osorio Chacín, donde también perdieron la vida su hijo de 14 años, Luis Guillermo Osorio, y su escolta, José Ulises Helves. Sí, seguramente se define un ajuste de cuentas acá en el lugar colombiano, pero tenemos mucha información que estamos intercambiando con las autoridades del vecino país. Los sicarios utilizaron fusiles de asalto 5.56 de origen norteamericano. Muy grave, lo que ha ocurrido es muy grave. Es la primera vez que en la ciudad que ocurra un ataque de este nivel y utilizando armamento de guerra. Esta es la 4ª masacre en lo corrido del año en el área metropolitana de Cúcuta, que ha dejado 12 muertos y 7 heridos. Un presunto ladrón murió luego de que una víctima de fleteo en el barrio Carvajal, en Bogotá, decidiera arrollarlo. Otros 2 presuntos delincuentes fueron capturados. Justicia por mano propia. Un nuevo caso se presentó en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Un comerciante, quien llevaba una alta suma de dinero, fue asaltado presuntamente por 3 sujetos. La víctima, con su propio vehículo, decidió perseguirlos. Luego los atacó, causándole la muerte a uno de estos. Estos hechos tenemos 2 personas capturadas y otra persona que llega a centro médico y por la herida desfallece. Las autoridades investigan si se trató de un fleteo. Nuestra policía metropolitana de Bogotá ha dispuesto de policía judicial en coordinación con la Fiscalía para esclarecer los hechos. Al verificar en el sistema penal oral acusatorio, se evidencia que estas personas tienen antecedentes por diferentes delitos. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, este año han sido perpetrados al menos 112 casos de fleteo. El hombre sospechoso de un nuevo intento para asesinar a Donald Trump fue acusado de 2 cargos. De otra parte, el gobierno de Alemania impuso controles en sus fronteras para frenar la inmigración irregular. Y el debate electoral por la alcaldía de Sao Paulo, Brasil, terminó en una batalla campal. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. En Estados Unidos, el sospechoso del aparente intento de magnicidio contra el expresidente Donald Trump fue acusado de 2 cargos que incluyen posesión de un arma de fuego mientras era un convicto y la posesión de un arma de fuego con un número de serie borrado. El presunto atacante tendrá que comparecer el 23 de septiembre en una audiencia y permanecerá en la cárcel hasta el juicio.
Desde hoy, la policía alemana realiza controles en las fronteras con Francia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Dinamarca. Una medida con la que el gobierno busca reducir la migración irregular, detener los contrabandistas y delincuentes. Esta se prolongará por al menos 6 meses. Durante una transmisión en vivo de un debate electoral para la alcaldía de Sao Paulo en Brasil, quedó registrado el momento en que uno de los candidatos atacó a su contrincante con una silla mientras hablaba del acoso laboral del cual está acusado el agresor. La víctima que fue atacada se encuentra hospitalizada. La producción industrial nacional creció 2% en julio, informó el DANE. Comparada con julio de 2023, la producción de la industria manufacturera creció 2%. También el suministro de electricidad y gas con un crecimiento del 3.3%. Entre tanto, captación, tratamiento y distribución de agua cayó 1.3% y explotación de minas y canteras presentó una variación negativa de 4.9%. Las ventas reales crecieron 0.7% en el séptimo mes de este año. La verdad es que hay varios sectores que en este momento muestran grandes caídas. Por ejemplo, el sector de vehículos automotores tiene una caída del 23.6%, fabricación de partes y piezas de autopartes tiene una caída del 20.4% y la fabricación de productos del caucho tiene una caída del 16%. La verdad es que en este momento tenemos un sector industrial que requiere de medidas claras que nos permitan reactivar. El personal ocupado cayó 0.9%. 7 de cada 10 comerciantes reportaron que en agosto pasado sus ventas cayeron o se estancaron. Según Fenalco, el cobro del impuesto de renta mermó la capacidad de gasto de los hogares. El presidente de Fenalco reveló hoy los resultados del estudio Bitácora Económica, según el cual para el 76% de los comerciantes en agosto las ventas cayeron o se estancaron y solo el 24% reportó aumentos. El dirigente enumeró algunos de los sectores con mayores caídas. Algunas ramas de electrodomésticos, las confecciones siguen muy estancadas, todo el clúster de la moda. Gracias a los aranceles que puso el gobierno, el 40% de la ropa importada. En agosto se comenzaron a vencer los términos para pagar renta. ¿Eso puede estar afectando la capacidad de consumo de los hogares? Efectivamente, pero no solamente digamos en agosto. Ya lo hemos visto que gran parte de la caída de mes tras mes en lo que va corrido del año y desde el año pasado de las ventas del comercio se debe a que la reforma tributaria, especialmente a los asalariados, se les incrementó el porcentaje de impuestos y se bajó el umbral de quienes deberían cumplir con esa retención en la fuente. Eso le ha quitado capacidad de consumo, como lo hemos dicho en Fenalco, capacidad de ahorro y capacidad de inversión a los colombianos. Gremios advierten desabastecimiento de gas tras el fallo judicial que ordenó la suspensión de un proyecto de Ecopetrol Costa Afuera. Después del fallo que suspendió el proyecto de gas de Ecopetrol Uchuva 2 en aguas del Caribe colombiano, los gremios del sector mostraron su preocupación al señalar que se va a generar un retraso para su entrada en operación. Con ello crecen los riesgos de desabastecimiento de gas en el país y estar obligados a importar para cubrir la oferta residencial y vehicular. Retrasan la ejecución del cronograma de la misma consulta previa que está exigiendo o pretendiendo que se dé la comunidad de Taganga. Se tendrá incremento en las tarifas. Van a ser años más de tener que utilizar gas importado para poder garantizar el suministro de hogares. Con ello, el proyecto Uchuva 2, ubicado en el bloque Tayrona, en el Caribe, se garantiza las reservas de gas hoy en 6 años para subir a un mínimo de 26 años. Es decir, este campo le entrega al país 18 años más de abastecimiento. La solución está en este proyecto y por eso esta decisión del juez pone en riesgo la mejor alternativa que tiene Colombia para ser autosuficiente en gas natural, desconociendo la institucionalidad y los pronunciamientos del Ministerio del Interior. Ecopetrol impugnó la decisión ante el Juzgado Cuarto del Circuito de Santa Marta. Este año el gobierno ha otorgado cerca de 40.000 subsidios de vivienda, especialmente para hogares de bajos ingresos. La meta es completar 50.000 subsidios entregados para el final del año. La ministra de Vivienda, Elga Rivas, reportó cómo va el otorgamiento de subsidios de vivienda, haciendo énfasis en los hogares de menores recursos. Y en este gobierno se han dado unos énfasis
en el tema de la asignación de subsidios vía Sisbén para poder llegar cada vez a más territorios y poder llegar a la población de menos recursos, la más vulnerable. Este año ya se ha alcanzado una cifra cercana a los 40.000 subsidios y para el año entrante se tienen garantizados ya otros 20.000. Se buscan recursos adicionales en el presupuesto. Contarles que responsablemente estamos trabajando una gestión para contar con los recursos que nos permita cumplir las metas en adquisición de vivienda con este programa, que es un programa importante para mover la economía. La ministra de Vivienda dijo que se está promoviendo el otorgamiento de créditos blandos para mejoramiento de vivienda usada. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,48% a 1.317 puntos. La acción del Grupo Bolívar fue la que más subió, con una valorización de 7,48% a 65.240 pesos. La acción ordinaria del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 7,09% a 28.300 pesos. Por lo tanto, la acción preferencial del Grupo Suramericana fue la más negociada de la jornada al movilizar más de 13.000 millones de pesos con una variación positiva de 0,19% a 20.600 pesos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.220 pesos con 58 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.950 pesos y la venden en 4.000 pesos. Un euro cuesta 4.656 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 58 centavos. El azúcar se transó en 19,22 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $69 con 32 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $73. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.960 pesos. En el país ha aumentado la demanda de productos y servicios para animales. Según el DANE, en lo corrido del año, los precios de los productos para mascotas han subido 1,29%. Según el DANE, los precios de los productos para mascotas aumentaron 0,31% en agosto y 1,29% en los primeros 8 meses del año. Inspirado en esta creciente demanda, un joven emprendedor bogotano creó una plataforma especializada que hoy ya genera 10 empleos y exporta su marca a Panamá. Vimos la necesidad de poder digitalizar el mercado de mascotas y brindarle a los dueños de mascotas la posibilidad de recibir productos en sus casas, atendiendo las necesidades de mascotas en distintos portales, en distintas plataformas, y nació por el amor que le tenemos a todos los cuatro pasas, tanto perros como gatos en el país. Las familias cada vez tienen menos hijos y más mascotas. En este momento el 70% de las familias en Colombia tiene mascotas. Estamos hablando que en Colombia hay 10.8 millones de familias, de los cuales ese 70% tiene o perros o gatos. Ahora alista el primer dispensador de productos para perros y gatos que funcionará con inteligencia artificial. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.